Entonces, cuando hablamos de clases sociales, se dice que, vamos a ir explicando la definición de esta categoría, dice que son grandes grupos humanos, ¿verdad? De hecho, clases sociales. Entonces, no podemos hablar, estamos hablando de entre el materialismo histórico, entonces estamos considerando que la sociedad está compuesta por humanos. En algún momento yo les decía de que esa misma palabra se ha utilizado de manera, pues no es que sea incorrecta, porque el idioma español dice que es una agrupación de, ¿va? Entonces cuando dicen una sociedad de abejas y todo, bueno, nosotros no lo podemos considerar cuando hablamos en el materialismo histórico, porque su objeto de estudio es la sociedad, pero conformada por humanos, ¿eh? Entonces, grandes grupos humanos dice que se van a diferenciar entre sí. O sea, lo que los va a caracterizar es el lugar que ocupan en un determinado sistema de producción social históricamente determinado. Entonces, ya sabemos que históricamente la sociedad la hemos dividido en 5 etapas de desarrollo, ¿eh? La formación económico-social de la comunidad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista y socialista, cada una con un modo de producción predominante, ¿verdad? De dónde le viene su nombre. Entonces, por el lugar que ocupan, dice, en un sistema de producción social históricamente determinado. Entonces, jóvenes, por favor, clases sociales solo van a ver dónde hayan intereses antagónicos, ¿verdad? Quiere decir que en la comunidad primitiva, en el socialismo, no van a haber clases sociales, ¿verdad? Por el lugar que ocupan en un determinado sistema de producción social históricamente determinado. Y aquí viene otra diferencia radical, miren, por las relaciones que se encuentran con respecto a los medios de producción. ¿Y qué es lo que determina esas relaciones con respecto a los medios de producción? Lo determina la propiedad sobre los medios de producción. Y en este caso, entonces, las clases sociales van a existir donde haya propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, la estructura económica, que son las relaciones de producción, van a estar, y sobre esa base van a ser su supraestructura, ¿verdad? Va a ser sobre la propiedad privada sobre los medios de producción, sea esta propiedad parcial o total. En el modo de producción de la comunidad primitiva, el esclavo era parte de los medios de producción, comentamos en su momento, y dijimos que el esclavista podía hacer del esclavo lo que quisiera. Lo podía matar, no pasaba nada. Lo podía intercambiar, lo podía vender. Le podía poner a hacer los trabajos que él considerara que no iba a ir a recibir ningún tipo de... En este caso, el esclavo no tenía ningún derecho que lo protegiera ante la sociedad. A tal extremo, y ustedes lo leerán por ahí ahora que le van a entrar a esos temas, lo leerán ahí que dice que el esclavo era considerado un medio de producción parlante. Eso porque tenía voz, ¿verdad? Porque los otros eran animales y instrumentos hechos de elementos inanimados. Imagínense. Entonces, ¿cómo sería la relación en este caso? Que dice que el esclavo era considerado solo un medio de trabajo parlante. Bueno, eso les da la idea de cómo era el proceso ahí en el esclavismo. Pero recuérdense también que dice que esa propiedad sobre los medios de producción no está en el aire, ¿va? Sino que se ha creado ya todo un aparato coercitivo con toda una representación también de un aparato jurídico que va a resguardar los intereses de la clase dominante, ¿verdad? A través de todo un marco jurídico vigente, ¿va? En el caso nuestro y en el momento actual, pues la Constitución Política de la República, que dice que uno de los mecanismos que va a llevar a cabo es la protección de la propiedad privada, ¿verdad? Sobre los medios de producción. En el modo de producción feudal, ahí sí hay una propiedad parcial, ¿verdad? Porque fíjense que el medio de producción más importante era la tierra, pero era obligación que el siervo
o servidumbre se tuviera que adherir a un señor feudal, ¿verdad? Como él le garantizaba protección a cambio de que el otro le diera fidelidad y cumpliera con los tributos que éste le iba a exigir. Entonces tenía en usufructo, dijimos, la tierra, y en propiedad algunos medios de producción, como podían ser algunos instrumentos de producción, algunas semillas, algún lugar donde él ya había establecido su área de vivienda, ¿va? En ese pedazo de tierra que le había dado el señor feudal, o bien algunos animales allá afuera para crianza, les dije, o para llevar a cabo el proceso productivo. Bueno, entonces, y por supuesto que ahí el proceso sancionatorio no era que hubiera todo un marco jurídico como tal que reguló esto, pero sí estaba el hecho de que el reconocimiento de carácter general sobre la propiedad de los señores feudales. Bueno, y en el capitalismo, pues ya sabemos que acá ya la fuerza de trabajo pasa a ser también una mercancía, la cual se contrata en una relación obrero-patronal, entre el dueño de los medios de producción y el desposeído. Aquí sí, casi total, parcialmente, pero muy mínimo, ¿va? Que pueda tener algún medio de producción, pero que no torna ningún peligro o cuestión para el dominio que tiene en este modo de producción el capitalista. Entonces, por eso dice leyes que sancionan y formulan en gran parte ese proceso, ¿verdad? Y quién las aplique. El Estado como en su mecanismo y el gobierno, ¿eh? Que tiene en sus manos el manejo del Estado y en la aplicación de las leyes, ¿verdad? Yo mencioné en un momento el hecho de que ahora con el incremento de los precios de los combustibles, surgió la propuesta de parte del Estado, la cual ya se concretizó, a subsidiar algunos de los elementos, algunos de estos combustibles. Y vieron ustedes que primariamente hubo un subsidio al gas propano, ¿eh? Que es el que mayor se consume como fuente energética, especialmente en las áreas urbanas, porque en las áreas rurales sigue siendo los combustibles vegetales, dijimos. Y a eso súmenle a ustedes el hecho de que también empezaron a subir los combustibles principalmente utilizados en los medios de locomoción de uso común dentro de la sociedad guatemalteca, ¿va? Las gasolinas y el diésel. Bueno, ahora se autorizó un subsidio tanto para el diésel, por ser el combustible, fue el que el mayor subsidio va a gozar, porque es el que más se utiliza para el traslado tanto de personas como de productos o materias primas, ¿verdad? Y el de la gasolina regular, porque dice que es la que mayormente utiliza el grueso de la población, ¿va? En sus medios de locomoción, que podrían ser motos o vehículos de 4 ruedas, ¿verdad? Bueno, entonces, la otra, vimos ahí, entonces, pero lo interesante de esto fue, ¿cuál fue la respuesta de la que sacó el grupo donde se agrupan los distintos bloques de la clase dominante? Dijeron, bueno, sencillamente no estamos de acuerdo con ese proceso, porque se debe respetar la libre competencia, ¿verdad? Que también está protegida en las leyes de Guatemala. Y que no haya subsidio de esa parte. Bueno. Dice, por el papel que desempeñan en la organización del trabajo. En la organización del trabajo. O sea, decidir quién es el que va a decidir qué es lo que se va a producir en este país, ¿no? Y consecuentemente, al tener concentrada la propiedad sobre los medios de producción, eso ya lleva implícito efectos sobre la distribución, sobre el intercambio y sobre los niveles de consumo. Entonces, el papel que desempeñan en la organización del trabajo y consecuentemente por el modo y la proporción en que perciben la riqueza social de que disponen. O sea, si ustedes ven,
va a ser el dueño de los medios de producción el que va a llevar a cabo y va a organizar ese proceso y tiene esa característica de ser el propietario. Él va a ser el que se va a quedar con esos medios, con los resultados de la actividad productiva, o sea, los productos o de materias primas que van destinadas a otro proceso productivo, y él va a ser el que va a obtener la máxima o los mayores ingresos como resultado de ese proceso productivo. En el caso del capitalismo, pues lo que se nos paga es un salario, ¿verdad? Que en buena parte de los casos no nos alcanza, ¿va? Para poder satisfacer todas nuestras necesidades. Bueno, las clases, dice, son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro, a través pues de esa disponibilidad o concentración parcial o total de los medios de producción, ¿verdad? Otra definición muy cortita. Entonces ya explicamos aquí los contenidos. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de las clases sociales? Aquí nos tendríamos que remontar históricamente a la formación económico-social de la comunidad primitiva y hacer un repaso rápido, porque en otro momento vamos a hacerlo. Ya les voy a decir al final. Por favor, si no doy una información sobre los modos de producción, alguien que me lo recuerde por ahí. Adrián, te pido de favor que si no doy esa información me la recordes. O a Olguita Agustín también, a cualquiera ahí de los que he molestado ahí con sus... A Vanessa, a todos ahí les pido favor, a alguien que me haga eso, que si yo no digo algo sobre los modos de producción me lo recuerde. Entonces nos retrasamos y nos vamos un poquito al modo de producción de la comunidad primitiva. Fíjense que hablamos de que inicialmente la actividad productiva del humano, su función era una economía natural. Básicamente lo que se trataba de lograr ahí era la supervivencia de la especie. El humano, inicialmente dijimos que era un recolector de lo que la naturaleza le daba, ¿verdad? Y esto era insuficiente para poder sobrevivir y que tenía que vivir asociado porque era un mecanismo incluso de protección. La colectividad era fundamental porque unos con otros se iban dando el soporte para poder sobrevivir a las condiciones de la naturaleza. El humano no entendía ni comprendía todo eso, cómo se llevaba, cuáles eran las razones, las causas de todos esos fenómenos de la naturaleza. Pero, situación que por supuesto no pasó de un día para otro, sino que fue progresivo, el humano la necesidad la tenía, y la necesidad, dicen, ¿saben ustedes qué? Mueve más que dice que lo que nosotros podamos creer o hacer, ¿va? Sino que la necesidad es un elemento primordial de motivar y del desarrollo de todo un montón de capacidades y incluso de la misma producción, ¿verdad? Entonces, el humano fue tratando de, inicialmente a través de procesos muy elementales, ver cómo se llevaba o cómo se desarrollaba el proceso productivo. Empezó a comprender de manera muy elemental el proceso de reproducción tanto de algunas plantas como de algunos animales. Ustedes saben que el humano, uno de los adelantos, dos cosas marcaron muchos cambios en la comunidad primitiva. Cuando el humano aprendió a llevar a cabo y poder generar fuego, porque el fuego lo conocía a través de las descargas electroatmosféricas, a través de las erupciones volcánicas, pero no podía generar. Y si ustedes quieren, a través de un proceso casual, empezó a ver que a través de frotar dos elementos podía, pero no solo producirlo, sino mantener el fuego. ¿Qué podía él utilizar como un medio para poder conservar esa energía que nos da el fuego, ¿verdad? Que ya la pudo utilizar para procesar alimentos y para poderse proteger de las condiciones adversas climáticas, ¿verdad? En este caso, pues, por supuesto, del frío. Otro aspecto que cambia notablemente en la comunidad primitiva es el aparecimiento del arco y la flecha, porque esto ya le permitió
ampliar sus posibilidades en el proceso de cacería, ya no solo de animales de pequeña envergadura, sino ya algunos animales de gran envergadura, o defenderse incluso de fieras que le podían ocasionar pérdida de vidas humanas y reducir el número de componentes de acuerdo a la organización social de la comunidad primitiva. ¿Por qué mencioné todo esto? Porque esos elementos son básicos, fundamentales para poder comprender de que una de las causas del surgimiento de la sociedad va a ser el crecimiento de la productividad del trabajo. Porque, como dije a los inicios, el humano, todo lo que se producía, lo consumía. E incluso hasta había un faltante. Si no estuviera a través de los estudios demostrado que pasó grandes periodos de hambruna, ¿no?, que ocasionaron la pérdida de gran cantidad de seres humanos. Entonces ya todos esos adelantos científicos, científico-tecnológicos, tienen conocimiento científico elemental, ¿va? Y el desarrollo de algunos componentes tecnológicos permitieron al humano ir incrementando su capacidad productiva. Y de dos cosas, ¿va? Aumentar el nivel de conocimiento del humano más el desarrollo de los instrumentos de producción. Por eso, en el segundo elemento nos habla de la división y especialización de las fuerzas productivas. Entonces, imagínense, si ya va a tener la capacidad de producir, y como digo, esto no se dio de una manera rápida, es un proceso muy lento, en el cual empezó a producir más allá de lo que realmente necesitaba. O sea, la producción necesaria, surgió una producción adicional que ya superaba las necesidades de la comunidad. Ya pudo entonces llevar a cabo ese proceso de atesoramiento, o si ustedes quieren, de los productos generados ahí, ya pudo almacenar parte de esa producción. Entonces, insisto, la productividad va de la mano con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y algunos de los... Entonces ya pudo, también llegó a conocer las propiedades de algunos elementos de la naturaleza, con lo que ya pudo llevar a cabo la producción agrícola. Domesticó algunos animales. Bueno, el siguiente elemento, eso va de la mano, decía, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero recuérdense que también en la comunidad primitiva se llevó a cabo, lo cual aumentó la productividad al dedicarse ya de manera concreta a solo una parte de la actividad productiva, a través de las divisiones sociales del trabajo que ahí se dieron. Inicialmente, de las comunidades primitivas se dividieron unos en ganaderos y otros en agricultores, la primera división social del trabajo. La segunda, porque en el proceso del desarrollo industrial ha habido 4 etapas: la industria familiar y doméstica, la industria artesanal. Entonces, fíjense, la industria familiar o doméstica era porque el humano empezó a producir algunos instrumentos de producción utilizando primero que elementos vegetales. Después ya se pasó a la piedra. Después ya pudo fundir y utilizar, o incluso sin fundición, algunos metales para producir instrumentos de trabajo. Como leímos en su momento, ¿se acuerdan? Que leímos que ya eso le permitió el desarrollo de arados con reja de metal. Bueno, entonces eso ya va aumentando su capacidad productiva. Pero esto era hecho a nivel del grupo comunitario, entre todos colaboraban. Pero en la segunda división social del trabajo ya hay una separación de esa industria familiar o doméstica dentro de la colectividad, de ya no solo ellos, de ya no entre todos producir, sino que algunos se especializa concretamente en alguno de los oficios artesanos, porque no solo fue eso, ¿va?, sino que algunos se dedicaron ya a la producción entonces de algún elementos utilizados, algunos artículos de consumo como para vestuario, como para poder llevar a cabo algunos medios de transporte. Esos que usa Santa Claus, ¿cómo se llaman esas babosadas? Trineos es un ejemplo, ¿ah? Bueno, entonces, eso sí lo supieron, ¿verdad? Los que usa Santa Claus, eso sí lo saben. Entonces ya hay
un incremento de la riqueza generada, ¿va? Pero empieza a haber esa apropiación no equilibrada, no apropiada de esa riqueza generada, sino que hay algunos que se aprovechan de su posición, otros que, como por ejemplo, ustedes saben que en esa división, en algún tiempo, pues, existió de ese desarrollo de la comunidad primitiva, desapareció el matriarcado, después el patriarcado, y en ese patriarcado es donde se empieza a ver que muchos de estos que han sido electos democráticamente por la comunidad para llevar a cabo la responsabilidad de la organización del trabajo, se aprovechan de esa posición para poderse apropiar de manera indebida de muchos productos generados por la comunidad o de los medios de producción, e incluso llegando al proceso de esclavizar, ya eran inicios de ese proceso, a la comunidad la cual lo había elegido de manera democrática, o habían consejos de ancianos también. Bueno, entonces, de las guerras intertribales también surgió que inicialmente cuando capturaban a alguien lo integraban de manera a la comunidad con los mismos derechos, pero después ya no fue así, sino que lo integraron ya como una forma que podía trabajarles de manera gratuita a cambio de solo darle lo mínimo para que sobreviviera, ¿verdad? Entonces eran los prisioneros de guerra, los cuales fueron esclavizados. Entonces ustedes ven, estos van siendo los gérmenes, ¿verdad? O sea, los inicios del proceso de modo de producción esclavista, ¿verdad? Donde va surgiendo el esclavo y el esclavista, ¿verdad? Que va concentrando esos medios de producción. No viene una tercera división del trabajo, como ya hay excedente de producción, hay necesidad de comercializarla. Consecuentemente, dicen, la tercera división del trabajo surgen los mercaderes o comerciantes que van a llevar a cabo este proceso. Ellos compran y hacen lo lógico que haría cualquiera, compra y vende barato o caro. Vende caro. Está sacando una utilidad sin arriesgar más que solo lo que fuera o la forma como se podían llevar a cabo las transacciones en este momento, o que tuviera una representación monetaria para llevarlo a cabo. Entonces ya estos señores empiezan a tener la facilidad de poder adquirir muchos elementos de la naturaleza, parcelas de tierra para poder cultivar, ganado, entonces, y necesitan fuerza de trabajo para poderla desarrollar. Entonces, lo más sencillo es que empiezan a los que no tienen ya ningún medio de producción, o han sido, o se los han quitado de algunos de manera violenta, los esclavizan, y empiezan a trabajar para ellos de manera gratuita. Bueno, entonces, ahí son parte de ese proceso donde van surgiendo las clases sociales, ¿va? Que ya manifiestan su apogeo y su desarrollo posterior en el modo de producción esclavista, donde ya concretamente ahí se dice que ya se manifiestan las clases sociales como tal a través del esclavista y el esclavo, ¿verdad? Bueno, hablamos de dos clases fundamentales. Hablamos de clases fundamentales y no fundamentales, va dentro del tema de las clases sociales. Las fundamentales dice que van a ser aquellas que están ligadas de manera directa con el modo de producción vigente, o sea, con el modo, de acuerdo al momento histórico de lo que estamos investigando. Entonces, ¿cuáles son las clases fundamentales en el esclavismo? El esclavista y el esclavo. En el feudalismo, el señor feudal y el siervo o servidumbre. Y en el capitalismo, el capitalista o burgués y el proletario. Las clases no fundamentales son aquellas que no están ligadas directamente con el modo de producción, como pasó en el modo de producción del esclavismo y aún en el feudalismo y el capitalismo, el hecho que hayan todavía artesanos, el hecho que hayan campesinos que tengan su propio pedazo de tierra para poder cultivar, ¿verdad? Y compran, e incluso hasta utilizan fuerza de trabajo ajena al grupo familiar, ¿verdad? Entonces, esos no corresponden al modo de producción vigente.
Y todavía en este momento sabemos que hay campesinos, hay todavía gente que se dedica exclusivamente a la actividad artesanal o combina en la época lluviosa, hace actividades de producción agrícola y en la época en la cual no hay lluvia, se dedica a la actividad de productos artesanales. Pero también son consideradas entre esas clases fundamentales algunas capas sociales como los intelectuales. Lo de los intelectuales viene mucho desde la época del modo de producción esclavista, porque el desarrollo de los conocimientos del arte, de la técnica, estuvo de la mano de muchos esclavistas que pudieron dedicarse a eso, porque prácticamente era una clase que parasitaba, pues, o sea, que no producía. Entonces, lo que hicieron eran los que tuvieron la opción de dedicarse al desarrollo del conocimiento. Y ustedes saben que también en esa época se llevó a cabo el desarrollo de una gran cantidad de obras arquitectónicas, ¿no?, propias de esa época y que todavía persisten hasta nuestros días, en las cuales el productor directo, el que llevó a cabo no tanto la planificación, no la planificación del mismo, sino el proceso de producción de estas obras arquitectónicas, fueron a través de utilizar esclavos. El clero, o sea, las distintas representaciones de la iglesia, porque no hay que solo hablar de una, ¿va? Porque recuérdense que han habido una diversidad de formas de tratar de explicar los fenómenos religiosos, ¿verdad? O la explicación de los fenómenos naturales a través de los procesos religiosos. Antes los brujos tenían un poder tremendo dentro de la sociedad, ¿verdad? Y se adjudicaban hasta tener capacidades predictivas, ¿verdad? Y miren ustedes que todavía pasa, ¿verdad? Ahí yo a veces leo ahí titulares de algunos que están pronosticando ahí toda una serie de males para la sociedad en los momentos actuales e incluso hasta ponen fechas concretas, ¿verdad?, en los cuales se van a llevar a cabo estos procesos y después nos terminan diciendo de que algo cambió ahí que ellos han podido ver, pero que no lo han podido definir como tal, qué es lo que cambió súbitamente y que por lo cual ya no se llevó a cabo este fenómeno. Pero ya eso generó pánico, pavor entre todos, ¿verdad? Bueno, también podemos hacer otra división de las clases sociales donde dice que hay capas medias, ¿verdad?, que están entre las clases fundamentales, ¿verdad? Están prácticamente en una lucha, ¿verdad?, tratando de adherirse a la clase dominante, pero en la mayor parte no lo logran. Entonces, o no son parte de ella, ¿verdad? Están más adheridas a la clase dominada, ¿verdad? Y entre esas se encuentran muchas profesiones, ¿verdad?, que se han desarrollado. Aquí, miren, nos menciona, porque trabajan para muchos elementos de la supraestructura, como en el caso de los profesores, dice aquí, ¿va?, que trabajan en la sociedad guatemalteca, ya sea para los diferentes procesos, procesos productivos educativos, ¿verdad?, privados o públicos, tan al extremo, ¿verdad?, que son capas medias que ustedes han leído, de que ahora ya perdí la cuenta, cuántas universidades hay en este momento, ¿verdad? Pero nos hablamos de una universidad que dice que su función es concreta, ¿verdad?, preparar los técnicos, ellos le dicen tecnócratas, ¿verdad?, para ponerlo así más bonito y adornado, que han sido formados directamente para poder ser el soporte de la clase dominante. Ni les digo el nombre de esa universidad, ya ustedes se imaginarán, y otras que han tomado ese papel, pero un predominante lo tiene una. Bueno, de ahí muchas profesiones universitarias, abogados, todas las que ustedes quieran de las profesiones universitarias, sumando a eso los funcionarios del aparato del Estado, todos los que están como funcionarios en los tres distintos poderes del Estado, ¿no? Las fracciones de clase, estas porque tanto la clase, hablemos concreto de la clase capitalista o la clase proletaria, se han subdividido de acuerdo a la actividad productiva en la que estén involucrados para defender sus intereses, ¿va? Ustedes han leído que de la clase capitalista se agrupa de manera general, ¿va?, en una entidad que es el CACIP, pero que tiene sus fracciones, ¿va? Por ejemplo, existe toda una cámara del agro,
una cámara de la construcción, una cámara de la industria, una cámara del comercio, una cámara de las actividades financieras, ¿verdad? Que están dentro de la clase dominante defendiendo de acuerdo a esa condición de qué es lo que estén produciendo, ¿verdad? Y en el proletariado también, ¿verdad? Hay agrupaciones que defienden las condiciones de vida del proletariado rural, del proletariado que está involucrado en la actividad industrial, que está involucrado en las actividades de servicios, ¿no? Las clases en transición son aquellas que han sido, o como tal, son vigentes de alguna formación social, pero están en un proceso de descomposición, o sea, de desaparición a través de la sustitución que hay por otros nuevos modos de producción, ¿no? La tendencia es a su desaparición, como hemos hablado de artesanos y campesinos que son absorbidos por el modo de producción vigente, ¿no? Bueno, y para terminar la exposición de hoy vamos a hablar de lo que es la lucha de clases. Ya cuando hablamos de lucha es que va a haber una confrontación, ¿verdad? Entre dos clases sociales con intereses totalmente opuestos, ¿va? Diferentes. Y que dijimos que esta lucha de clases, que es una ley objetiva del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando vimos nuestra definición del materialismo histórico, dijimos que el materialismo histórico era la ciencia que iba a estudiar las leyes del desarrollo y funcionamiento de manera general de la sociedad y sus fuerzas motrices. Y entre esas mencionamos primariamente a la producción material, porque esta viene de la comunidad primitiva y nunca va a modificarse, ¿va? Siempre va a tener necesidad de producir el humano, y la otra era la lucha de clases, ¿va? Porque ya en las sociedades antagónicas, el motor principal de la actividad productiva, ¿quién ha sido? El productor directo ha sido siempre la clase dominada, el que ha tenido a su cargo esa actividad, el esclavo, el siervo o servidumbre y el proletario, pero en condiciones de desventaja, ¿verdad? Con respecto a la clase dominante. Entonces, siempre han dado buscando condiciones de mejorar el acceso a sus medios necesarios para poder satisfacer sus necesidades de una manera equilibrada, de una manera equitativa. Entonces, que es una ley objetiva. Esta ley de la lucha de clases es el equivalente a lo que se maneja en el materialismo dialéctico de la ley de la unidad y lucha de contrarios. Porque para que haya lucha de clases tienen que existir dos clases que estén conviviendo en un momento determinado histórico. Si hay solo una, no va a haber lucha de clases, ¿no? Entonces tienen que dar dos, y pues dicen unidad y lucha de contrarios, porque tienen intereses de clase completamente diferentes. Tres formas de la lucha de clases: la lucha económica, que es la lucha en este caso, del proletariado por mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuáles son esa lucha económica? Cuando vemos que hacemos protestas por que no se incremente de manera desmesurada los precios de los elementos básicos para el consumo que necesitamos de la sociedad, en este caso, alimentos, vestuario, vivienda. Entonces, hacemos una lucha económica por el mejoramiento de las condiciones del acceso a la educación. Lucha económica también es la mejora por ajustes salariales, ¿verdad? Que nos den una mayor capacidad de poder adquirir en el modo de producción capitalista más medios de subsistencia. Cuando buscamos mejores condiciones de trabajo, cuando buscamos reducción de la jornada laboral, cuando buscamos incremento de nuestras prestaciones, ¿va? Un aumento del periodo vacacional, un aumento de las prestaciones al momento del retiro de un trabajo, que nos puedan dar una pensión que nos garantice cuando nos disminuya ya nuestra capacidad productiva. Porque igual que se desgasta una máquina, igual que se desgasta una herramienta, también se desgasta la fuerza de trabajo. No vamos a tener la misma capacidad productiva toda la vida.
Bueno, esa es la lucha más, se dice que es el punto de partida, la más sencilla, porque la de mayor desarrollo es la lucha política, ¿va? Porque ya esta viene a ser una lucha que se va a dar a largo plazo, ¿va? En cambio, la lucha económica es a corto plazo. Estamos viendo constantemente que se dice, bueno, que se aumente el salario mínimo, porque en Guatemala ahora se convirtió que los mínimos son los máximos, ¿va? Dice salario mínimo, de ahí para arriba deberían de estar los salarios, no que esa fuera la máxima expresión o lo que más quieran pagar en una actividad productiva por vender su fuerza de trabajo. Entonces, la lucha política está encaminada y es una cuestión de carácter estratégico a largo plazo, en la cual es la lucha por el poder del Estado, unos por mantenerla y otras por alcanzar el poder político del Estado, ¿verdad? Para mejorar esas condiciones de vida. Y por último, la lucha ideológica, que dijo que esa se plantea en gran cantidad a través de el uso de los medios de comunicación, ¿verdad? Y fuimos muy claros que cuando hablamos de lucha ideológica, entonces viene de ideología. Entonces dijimos que era ese conjunto de teorías, representaciones, concepciones, que cada clase, cuando hay clases antagónicas, tiene sobre el mundo material, ¿verdad? Entonces, lógico que en el modo de producción capitalista hay dos ideologías, la ideología de la clase dominante y la ideología de la clase dominada. ¿Y cuál es la que predomina? La de la clase dominante, porque tiene en las manos todos los medios de comunicación para manejarlos, radio, prensa, televisión, hoy de manera física o de manera virtual, las redes sociales. Y si no, yo comenté en otro momento a ustedes y les dije de que qué era lo que pasaba. Anteriormente a esto, lo que predominaba era el problema y lo que más se manejaba, y solo abrían ustedes cualquier página, y lo que encontraban era información sobre la pandemia, ¿va? Y que las nuevas variantes del SARS-2 y los linajes o al establecer el linaje ya habían subvariantes de esto y si actuaban o no las vacunas, cuál a futuro podría ser, era el pronóstico sobre el comportamiento de la pandemia. Bueno, en un momento como que esto quedó totalmente en el olvido, ¿va? Porque surge un conflicto bélico en el continente europeo y eso pasa a ser la noticia como primordial y es la con la que constantemente estamos ahí viendo que es la que se coloca en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Ese problema, unos justificándola, otros criticándola y otros, bueno, en diferentes criterios, ¿verdad? Pero por supuesto predominando el hecho de que el criterio a nivel global, ¿va? De un mundo capitalista, entonces ese es el que se maneja, ¿verdad? Así de sencillo. Pero entonces aquí viene, ¿verdad? Que en este proceso ideológico también tendría que ver, como hemos comentado, si tenemos o no acceso a la educación, si tenemos o no acceso a los medios de comunicación. En un momento les dije que Guatemala era el país de las 3B, ¿va? De las bolas, de las balas y de los bolos. Aquí las bolas empiezan a crecer, pero de una manera realmente sorprendente, ¿va? Que a veces nos generan confusión sobre un montón de aspectos de la vida económico, social y política de este país, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa lucha ideológica, ¿va? Y se da en la educación también, está claro. Pues ¿cómo podemos nosotros contrarrestar todos estos impactos? Bueno, a través de tener un proceso educativo e irnos formando criterio para poder filtrar todo ese tipo, todas las informaciones que nos llegan, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos entonces esa exposición sobre este último tema. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Estamos aquí listos, prestos para poderles resolver las dudas. Licenciado, también nos van a compartir estas Las diapositivas, diapositivas. sí, también, ¿oíste? Aquí lo voy a apuntar de Gracias. una vez para que no se me olvide.
compartir diapositivas y lo voy a poner en letras grandotas así para que no se me olvide. Hoy en la noche te las envío a tu correo, Mafer, cuando termine la jornada nocturna. Ya te las das ahí al... Licenciado, disculpe, fíjese que a mí no mucho me quedó claro lo de la lucha ideológica. ¿Será que podría...? En el mundo de las ideas, te lo planteo con un ejemplo que yo ya di. ¿Y cuál fue el conocimiento que tú adquiriste sobre el proceso? ¿Te acuerdas que aquí le dimos mucho, lo hemos tocado un montón de veces? El conocimiento que tú adquiriste sobre el proceso de descubrimiento, conquista y colonización de América. Hasta hoy solo tenías, como quien dice, solo podías ver el agua de manera superficial y no sabías todas las corrientes que se estaban dando por debajo de eso, ¿verdad? Porque en tu proceso educativo solo eso era lo único que querían que supieras. Así de fácil, ¿verdad? Mira, en Guatemala aprobaron una ley ahí hace pocos días en el Congreso que generó toda una gran controversia, ¿verdad? Pero a la larga, ¿quiénes solo sabían eso y estaban de acuerdo? Solo los del organismo legislativo. Una desinformación total sobre eso. Cuando ya la publicaron y algunos adquirieron conocimiento sobre lo que implicaba la aplicación de esa ley, ¿qué generó? Toda una serie de conflictos, ¿verdad? Y manifestaciones, protestas, al punto que tuvieron que engavetarla, archivarla. En esa, ¿qué pasa, digamos, ahorita que viene Semana Santa? Te voy a poner otro ejemplo de esa lucha ideológica. Empiezan a ofrecer paquetes vacacionales, aunque ahora por la pandemia se reducen, ¿va? Pero dicen, olvídese de todos sus problemas, olvídese de la realidad que vive. Mejor váyase 8 días a tal lugar y tiene que, solo con una cuota módica de enganche y usted se va a ir a estar ahí tranquilo, ni se va a acordar de nada, puede, si usted comidas y bebidas ilimitadas. Y cuando regresas, ¿qué? ¿Volvés a la realidad o no? Y endeudada. Porque el del paquete, ¿qué es lo que le interesa? Vender. No le importa si tú solo te vas a abstraer de esa realidad. Si tal vez atoras con lógica, dirías, yo para qué me voy a endeudar más de lo que ya estoy, o no tengo la capacidad para poder pagar esos paquetes. Y bueno, en los medios de comunicación, yo les he dicho a ustedes que revisen las páginas editoriales. De un mismo problema, hay como 20 criterios diferentes de un mismo problema a nivel nacional. Unos a favor, otros en contra, y tratando de formar opinión dentro de la población. Cuando hay problemas que dice, va a haber una manifestación, la que joden esos de esas manifestaciones, lo único que hacen es bloquear la tierra, bloquear los espacios urbanos especialmente, o las carreteras, limitando la libre locomoción, y yo necesito transportarme, cuando uno a veces de fondo, puede ser que hasta de esas mismas luchas que están haciendo estas personas, nos vayamos a ver directa o indirectamente favorecidos. Eso es la lucha ideológica. Licenciado, o sea que la lucha ideológica es la idea que ellos quieren que nosotros creamos o veamos. Exacto, muy bien, muchachita. ¿Quién dijo eso? ¿Tu nombre, por favor? Magda García, licenciada. Muy bien, Magdita, te felicitamos. Así es. Lo que nosotros creamos. Yo ya les dije aquí el ejemplo, hasta lucha ideológica, eso de que va a venir Bad Bunny, ¿va? Unos están hasta quedándose sin nada con tal de ir a ver a Bad Bunny. Peleándose. Porque a los que van a traer a Bad Bunny, ¿qué les interesa mucho? Que todos compren sus boletos, ¿verdad? Ay, sí, Bad Bunny y toda la cosa. Bueno, no es que tenga nada contra Bad Bunny, van a lo mismo si viene o no viene y si pagan o no pagan. Pero quiere decir que eso es entre el mundo de la lucha ideológica. Ustedes, a lo que dijo Magda, ¿va? Entonces, a lo que quieren que nosotros creamos o consideramos como verdad absoluta, ¿va?
y progresivamente nos vamos dando cuenta que eso no es cierto. Bueno, ahora, antes que me lo recuerden, ya dijo lo que Adrián y Olguita le tenían que recordar, todavía no, Maganí, ahorita. Entonces, en la próxima sesión que vamos a comenzar el martes, yo ahí hice un análisis de todos los periodos de clase que nos quedan de aquí hasta el final del semestre, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración que tienen que pasar un examen de una comprobación de lectura sobre los capítulos, si me equivoco, me corrigen de inmediato o me corregís, Mafe, 7, 8 y 9, entonces, modos de producción precapitalistas, o sea, que se dieron antes del capitalismo, comunidad primitiva, esclavismo y feudalismo, también va para Adrián esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle como el caso de nosotros es facilitadores del aprendizaje. Entonces vamos a hacer una exposición sobre esos 3 modos de precapitalistas de producción para que al momento que ustedes los tengan que estudiar ya para su comprobación de lectura, tengan más elementos de juicio para poder entender esos capítulos del libro. Si están en desacuerdo, me lo dicen, y si están de acuerdo, con el silencio es suficiente. Bueno, entonces vamos a hacer eso, que no estaba contemplado, pero ya veo que los contenidos que tenemos para el final, sí tenemos tiempo para poderlos cubrir, ¿verdad? Entonces, aprovechando que ya no hubo la opción de poder hacer algún repaso para la unidad número 2 por lo corto del tiempo y que ya el examen es el día lunes, entonces, por lo menos los vamos a tratar de apoyar en lo de la comprobación de lectura. Como no hay ninguna objeción, me imagino que están de acuerdo con esa postura. Entonces, aquí terminamos el día de hoy. Ya la licenciada ya les publicó cuál va a ser el acceso que van a tener que utilizar para su examen. Ya saben que